Muy buenas tardes, estamos desde Radio 1000 para Paraguay, para el mundo, acá con Paloma Filártiga. Yo soy la doctora Yamilia Aguada y hoy nuestro tema es autoestima, un tema demasiado importante para cada uno de nosotros. Vamos a hablar sobre ese tema. Hola Paloma. Buenas tardes, vamos a hablar ahora de este tema que es tan importante y creo que muchas veces se conoce muy superficialmente, pero realmente maneja y controla mucho nuestras decisiones, ¿verdad? Nuestras vidas diarias, como Sí, decisiones grandes también. así mismo. De nuestra autoestima dependen nuestras buenas relaciones, depende nuestro éxito académico, financiero, de nuestra autoestima depende todo nuestro futuro prácticamente, ¿verdad? La manera como nos vemos a nosotros mismos es demasiado importante, es demasiado fundamental para tener éxito en la vida. Entonces, vamos a empezar declarando, diciendo qué es la autoestima. Entonces, la autoestima es el aprecio que nos tenemos a nosotros mismos, que se asienta en una autoaceptación. O sea, que tenemos que autoaceptar. Nos aceptamos como nosotros somos, nos aprobamos como nosotros somos y nos amamos así como somos también. Esa es la autoestima. A veces me dice, pero eso no es orgullo, no es soberbia, el quererse a uno mismo. Y la respuesta justamente está en los dos primeros mandamientos. Los mandamientos principales que están en la Biblia es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios, y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese como a ti mismo, acá hay algo muy importante, porque el amar al prójimo depende de cómo nos amamos a nosotros mismos. Si yo no me amo a mí mismo, que soy un ser humano valioso ante los ojos de Dios, no voy a valorarle al otro. Entonces es una condición fundamental para poder amar al prójimo, que yo me ame a mí misma. La famosa regla de oro también que se suele hablar y que Jesús también mencionó, ¿verdad? Tratarle a los demás como querés que se te trate. Exacto. Y si yo no me trato bien, ¿cómo voy a tratarle bien a los demás? No hay forma. Yo le voy a ver a los demás, voy a proyectar a los demás la forma como yo me veo. Eso en psicología se llama luego proyección, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa mental en el cual las personas, así como se ven a sí mismos, ya sea en forma positiva o negativa, le ve a los demás. Entonces, de ahí es tan importante. Y hago un llamado a las mamis que están embarazadas, a las mamis o las futuras mamis también, de que cuando su bebé está en la panza, comiencen ya a tratarle bien y a tratarle con un valor especial. Y no digan, ni a sí mismas, ni a las otras personas, ay, estoy cansada de este embarazo, ya no veo la hora de tener mi bebé. Por más que en Paraguay a veces estamos en temporada de calor, y estar embarazada en esa época es muy duro. No digan eso, porque el bebé está escuchando, está percibiendo eso. Entonces ya la autoestima comienza a formarse en el vientre de nuestra mamá. Si fuimos aceptados, si fuimos valorados ya en el vientre, el bebé ya tiene una memoria emocional que le puede afectar después. Entonces sería muy interesante tratarle bien a nuestro bebé ya en la panza, desde el primer día de embarazo. Si sabemos que estamos embarazados, ya tratarle bien. ¿Cuáles son otras formas o procesos en el que se va formando la autoestima de una persona ya en la infancia, en la adolescencia, en la adultez? Sí. Y en la panza, como dije recién, en la panza ya se está formando, ya está sintiendo si es aceptado o rechazado por mamá o por papá. Ahí. Y después cuando nace también, si siente que es rechazado, su autoestima también va a ser baja, es niño. Si se siente aceptado, amado, entonces la autoestima también va a ser alta, ¿verdad? Y ahí es también algo importante. Tenemos que hacer que nuestros hijos desarrollen sus talentos, su potencial desde niños y no sobreprotegerles. Porque a veces le amo tanto a mi hijo que no quiero luego que él haga nada. No quiero que él lave la ropa, es niño todavía, es niño, no le puedo yo enviar la despensa a la esquina porque tengo que cuidarle. Entonces muchas veces con el afán de cuidarles, les sobreprotegemos. Y desde nuestro punto de vista nosotros le estamos protegiendo. Pues desde el punto de vista del niño está sintiendo o está percibiendo la siguiente idea: yo no sé hacer nada, por eso mamá hace todo por mí. O por eso papá hace todo por mí. Yo no tengo la capacidad de cuidarme a mí mismo, a mí misma, por eso es que tanto me cuidan.
Y eso, en vez de ayudar a la autoestima, esa actitud de los padres sobre protección, en vez de ayudar a la autoestima, eso hace que tenga una mala autoestima porque tiene una mala imagen de sí mismo. Una imagen de alguien que no puede, por eso otras personas tienen que hacer por él. Y lo mismo también iría con la sobrecrítica, ¿verdad? Cuando los niños o los adolescentes sí les dan tareas, pero nunca es suficiente. Exacto, el perfeccionismo, el de los padres. A veces inclusive el perfeccionismo de los chicos viene naturalmente ya con el paquete de querer ser perfeccionista y después los padres otra vez están avalando eso y como somos seres limitados, no siempre las cosas nos salen bien. Entonces los niños o jóvenes se sienten mal cuando no hacen todo perfecto conforme al parámetro que papá, mamá o los profesores o los abuelos, las autoridades en su vida están esperando de él. Y pasa muchas veces, por ejemplo, saca todos 5 sus calificaciones en el colegio y nadie le felicita porque tenía que sacar nomás los todos 5 porque no trabaja y solamente está estudiando y tiene que estudiar nomás luego, ¿verdad? Pues si saca un 4 en medio de los 5, ¿cómo sacaste el 4? Tenía que haber sacado todos 5. Y ahí se le desvaloriza. Entonces tenemos que felicitarle por los logros a nuestros hijos. Tenemos que ayudarles y siempre animarles y motivarles para que sigan adelante y enseñarles que no tienen que autocondenarse o cargarse de culpa cuando algo no les sale bien. El sentimiento de culpa nunca es positivo. El sentido de culpa es algo que hacemos para castigarnos a nosotros mismos. O sea, ¿por qué yo otra vez hice mal? Siempre hago todo mal. A mí nunca me sale. Yo luego no soy el hijo perfecto. Entonces ya me siento mal, me culpo a mí mismo, me cargo de culpa. ¿Y qué pasa con eso? Nuestro cerebro hace esa lectura de que nosotros somos malos. Nosotros no merecemos entonces estar bien porque somos malos y comienza a desconectar todos los sistemas de por ejemplo, el sistema inmunológico y desequilibra el sistema hormonal y la persona puede desarrollar una enfermedad autoinmune. Es muy interesante porque siento que no sé si es nuestra cultura o ya viene como en un chip del ser humano, de pensar de que lo correcto es criticarnos así de una forma dura. Sí. Como que es necesario ser humildes y que esa humildad significa tratarnos mal, ¿verdad? Exacto. Que no está bien decir, yo soy buen hijo, ¿verdad? O decirnos a nosotros mismos, yo hice un buen trabajo, o estoy orgulloso de mí mismo, ¿verdad? Siento que naturalmente no nos sale eso de nosotros. Naturalmente queremos criticarnos y pensamos como que, estoy haciendo lo correcto al hablarme a mí, porque así yo voy a mejorar, ¿verdad? Exacto. Como que el castigo nos va a hacer, el autocastigo nos va a hacer mejor, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Lo que hace es justamente tirarnos más hacia abajo. Porque ya el cerebro dice, sí, ya hice lo mal y voy a seguir haciendo mal y no valgo nada. Y por supuesto, ya tengo la expectativa de que las cosas no me van a salir luego, ¿verdad? Entonces, con respecto al tema justamente ese ser tan detallista y buscar la excelencia y que todo esté bien, ¿verdad? Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un buen trabajo y la excelencia viene por añadidura. O sea, no es que yo tengo que buscar la excelencia como si fuera que yo soy, sí o sí tengo que ser un chico 5 o una chica 10, ¿verdad? Porque ahí ya estoy cambiando de objetivo. Mi objetivo es hacer algo excelente. No es mi objetivo disfrutar de mi trabajo, hacer algo bueno, o disfrutar de mi estudio, hacer algo bueno. Si yo hago con amor, si lo hago con todo mi corazón, va a ser algo excelente. Pero no apuntar a eso, porque ahí viene la frustración. No logré hacer, otro logró hacer mejor que yo. No valgo nada, no voy a poder con esto. Entonces, esa competencia con otros no es positiva. Entonces viene mucho de la mano el éxito verdadero, el disfrutar del proceso, entender de que en el proceso se aprende también. No es hacer todo perfecto de uno, sino que siempre hay algo nuevo que aprender, que después se puede pulir, se puede mejorar, ¿verdad? Y sí. no apuntar a una perfección de una así 100% perfecta. Exacto. Y tener en cuenta eso, no presionar a nuestros hijos para que ellos siempre hagan todo excelente. Yo recuerdo que una vez, Paloma, cuando yo te llevaba al colegio y vos estabas presionada, autopresionada, porque por tu naturaleza, por tu temperamento, siempre fuiste una jovencita que buscaba hacer todo bien.
Y me dijiste, yo estaba chofereando, manejando, y dice, mami, me dijiste, gracias mami por no exigirme y no siempre esperar que yo haga todo de forma excelente, porque yo ya me autoexijo lo bastante. Y si vos me exigías más, no sé qué iba a pasar de mí, me dijiste, recuerdo. Sí, sí, hasta ahora tenemos ese tipo de interacción con las exigencias. Sí, entonces yo trato de no exigirles a mis hijos, ellos ya les enseñé lo que tienen que hacer y ya saben eso, yo no tengo por qué exigirles. Yo lo único que hago es disfruto de ellos y verles y salir adelante. Entonces, no, volviendo al tema, la culpa, el sentimiento de culpa por no hacer algo perfecto, por no hacer algo excelente, eso no. Yo tengo que, si me voy a hacer en algo fallé, me cometí un error, metí la pata en algo, yo tengo que hacer una autocrítica constructiva, pero no destructiva. Tengo que separar entre el error que cometí o el plan que fracasó o la calificación que no logré. Tengo que separar eso de mi yo, de mi ser interior. Yo soy valiosa a pesar de haber fallado. Mis fallas a mí no determinan quién soy yo. Mis errores no determinan quién soy yo. Entonces tengo que respetar mi esencia siempre, porque como seres humanos todos fallamos, todos alguna vez fracasamos, hay proyectos que no nos salen y no hay ningún ser humano en este planeta que haya dicho todo siempre me salió bien. No, entonces tenemos que aprender a lidiar con eso sin involucrar en eso lo que nosotros somos, sin involucrar nuestra esencia y el aprecio que tenemos a nosotros mismos. Yo tengo que valorarme mucho, porque yo fui hecha a imagen y semejanza de Dios. Eso ya es wow, eso es algo impresionante. Quizás no dimensiono todo lo que significa ser hecha a imagen y semejanza de Dios, pero tengo que tratar de dimensionar eso. Y para amarme Dios no pone condiciones, Él me ama incondicionalmente. Y es muy interesante lo que estás diciendo sobre tener esa identidad firme por sobre todo los éxitos, lo que podamos hacer. Porque hay un pasaje bíblico donde Jesús mismo está hablando y Él dice que le está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Ustedes ahora son hijos de Dios, ¿verdad? Así como yo fui, y dice que a él le rechazaron, a Él no le reconocieron como hijo de Dios. Sí. Incluso se enojaban con Él porque Él decía que Él era hijo de Dios. Y si decía, a mí no me recibieron, a ustedes tampoco van a recibirles, ¿verdad? Tampoco van a reconocer que ustedes son hijos de Dios. O sea, entonces nuestra identidad no tiene que basarse con lo que el mundo reconoce de nosotros, sí, sino que nosotros tenemos que elegir estar firmes en quienes somos y de ahí salir al mundo, sí, ¿verdad? Porque el mundo no nos va a decir, ay, vos sos genial, o vos tal cosa, ¿verdad? Si queremos que la gente nos trate así, vamos a terminar siendo personas que viven para complacer a los demás, ¿verdad? Exacto. Entonces nosotros tenemos que estar firmes en quienes somos y de ahí estar listos para enfrentarnos a las personas que no nos van a querer, que nos van a rechazar, que nunca van a estar contentos con lo que hacemos, con los que a veces no dan cumplidos, pues nos traicionan. Entonces, bien, empieza con nosotros. Así mismo. Y refiriéndonos justamente a Jesús, en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 14 habla de que Jesús sabía de dónde él provenía. Ese es un indicador muy fuerte de alta autoestima. Él sabía que vino del Padre, dice, ¿verdad? Sabía a dónde iba, que sabía que él iba a volver al Padre. Sabía que el Padre le había entregado todas las cosas en sus manos, o sea, sabía los recursos con que contaba. Y sabía el llamado y el propósito de su vida, que era venir a servir. Entonces, esa es una buena autoestima. O sea, nosotros tenemos que saber de dónde provenimos. Yo provengo de Dios, yo soy hija de Dios, hijo de Dios. Yo tengo que saber que yo cuento con todos los recursos del cielo a mi favor, porque Dios es mi Padre. Yo tengo que saber hacia dónde voy a corto plazo en mi vida. Entonces yo hago planes para avanzar. Yo quiero estudiar tal cosa, quiero trabajar así, quiero viajar, lo que sea que sean mis planes a corto plazo en esta vida, y saber también que voy al final de mi vida, parto hacia la eternidad. Tengo que saber, así como Jesús sabía. Yo voy a volver al Padre, les decía a sus discípulos. Y sabiendo todo eso, con esa alta autoestima que hizo, se ciñó una toalla por su cintura, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. Esa es la señal más importante de una buena autoestima. La persona que tiene una buena autoestima no tiene problema para servir. Servir hace el trabajo más humilde, no significa una humillación. Al contrario, es saber quién uno es. Porque lo que uno hace no le define.
Entonces, Jesús es el prototipo del ser humano con muy alta autoestima. Con relación a eso, quiero leer justamente un pasaje bíblico que ya está escrito por uno de los discípulos de Jesús, y él dice, esto está en Filipenses 2, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la cruz y muerte en la cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Sí, ahí dice, sirviéndose unos a otros, considerando al otro mayor que uno. Imagínate si todos nos consideramos así, todos vamos a ser considerados en alta estima, entre nosotros. No va a haber problemas de autoestima, todos vamos a sentirnos que somos aceptados, aprobados y amados por Dios y entre nosotros. Entonces, algunas señales o síntomas de baja autoestima es buscar siempre la aprobación de los demás. Buscar la aprobación. O sea, yo voy a dirigir mi conducta para que las personas me acepten. Entonces, eso es justamente una señal de baja autoestima. Otra señal de baja autoestima es la dependencia emocional. O sea, si tengo alguien que me ame, yo soy valioso o valiosa. Si no tengo nadie que me ame, yo no valgo. Entonces, aferrarse a una pareja, porque de eso depende mi autoestima. ¿Qué yo voy a hacer sin él? ¿Qué voy a hacer sin ella? Entonces, si tenemos alguna de esas señales en nosotros, si vivimos de esa manera, tenemos que replantear qué estamos pensando, creyendo de nosotros mismos. Porque estamos pensando algo de nosotros mismos. Por ejemplo, yo no valgo si otro ser humano no me valida. O si si nadie no me quiere, yo no soy nada. Entonces, tenemos que replantearnos eso. Y yo siempre sugiero que se lleve un diario de vida. Si hay alguien que lleva su diario de vida, siempre sos vos, Palomita, ¿verdad? Sí, eso es algo que a mí me cambió la vida. Hablando de eso. Sí, empecé a escribir cuando era adolescente, pero no era algo que yo tenía como una práctica más constante. Era solamente así cuando ya estaba así en crisis, necesitaba desahogarme. Pero en 2022, a mitad del año más o menos, sentía como que necesitaba descargar muchos de mis pensamientos, lo que yo sentía, porque había mucho desorden en mi mente, ¿verdad? Entonces simplemente empecé a escribir, ¿verdad? Incluso los pensamientos más oscuros, las cosas más profundas, ¿verdad? Cosas que yo no me animaba a decirle a nadie, empecé a escribir. Y se volvió una práctica en ese momento diaria. Me di cuenta que necesitaba eso diariamente y me hice sentir muchísimo mejor, ¿verdad? Me empecé a conocer mejor a mí misma, que me asustaba, que me enojaba, por qué, por ejemplo, yo cargaba cierto enojo, mis pensamientos hacia las personas, hacia mí misma. Entonces empecé a discernir mejor, ¿verdad? Mis emociones durante el día, empecé a conectar mejor conmigo misma. Y eso llevó a que hasta hoy en día yo siga escribiendo, ¿verdad? Ahora lo hago más mensualmente y escribo todo lo del mes, ¿verdad? Entonces yo durante el mes voy anotando, esto tengo que escribir más tarde, esto también, ¿verdad? Entonces llego y tengo todo anotado lo que tengo que escribir de una forma más explayada. Pero fue algo que también sentí una confirmación de Dios, que yo tenía que seguir también escribiendo las cosas que Él me enseñaba. Entonces puedo tener también una relación más profunda con Él y llegar justamente a esa meta de conectar conmigo misma, conectar con Dios y encontrar realmente esa autoestima en Dios, porque me conozco a mí misma, ¿verdad? En ese sentido de mis pensamientos diarios, mis emociones diarias, qué realmente quiero, etcétera, etcétera. Sí. Sí, el llevar un diario nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, nuestros defectos, nuestras virtudes, poner en papel, en lápiz y papel, en nuestros proyectos, planes, objetivos. Eso nos ayuda a tener claridad. Es muy importante. Yo les sugiero hacer como Paloma y llevar un diario, escribir un diario. Les va a ayudar mucho justamente en su autoestima primeramente y en todos sus planes y proyectos, para el cumplimiento de todos sus planes y proyectos. Entonces, es una manera muy buena
de vivir conscientemente. Y vivir conscientemente es lo más importante para poder controlar nuestras vidas, tener el dominio de nuestras vidas, de nuestras decisiones. No que la vida nos arrastre nomás, ¿verdad? Y nos vamos y un día miramos atrás y decimos, ¿qué hice de mi vida? ¿Por qué no cumplí esto, aquello? ¿Por qué me dejé arrastrar en piloto automático por la vida? Trabajé, estudié, pero sin una meta clara, sin objetivos claros. ¿Vale? Bueno, y con respecto justamente a la autoestima también hago un llamado a los papis, mamis que están embarazados. Si todavía no saben si su bebé va a ser nene o nena, no digan yo quiero nena cuando ya está embarazada, porque o yo quiero nena o yo quiero nene, porque el bebé percibe eso. Como le digo, el bebé percibe todo, todas las emociones, sentimientos de papá y mamá percibe. Entonces ya van a venir con una idea. Si justo mamá decía yo quiero nena y viene nene, ya va a venir con la idea de que yo no soy la personita que mamá quería. Yo tenía que haber sido nena. Eso es muy, muy fuerte ¿verdad? Y recuerdo, yo quiero contar justamente lo que a mí me pasó. Yo tuve un papá militar y muy duro, vivíamos una cultura musulmana. Él no era de religión musulmana, pero sí en nuestra casa vivíamos una cultura musulmana, muy duro, y quería varón. Y tuvo 2 hijas, no tuvo el hijo varón. Y cuando yo me portaba mal, que siempre me portaba mal, yo andaba por la Arazamata allá arriba, comiendo guayaba. Cuando me portaba mal, no sé por qué rayos, él decía, ¿por qué no fuiste varón? O sea, como diciéndome que hubiese sido mejor que yo sea varón y no nena. Eso después, cuando comencé a estudiar teología, segundo o tercer día de clase y un compañero, realmente no era un compañero, era uno de un grado superior, se me acercó, se presentó, hola, yo soy fulano, mucho gusto, y me hace una pregunta que yo jamás pensé de esa manera. Me hace la pregunta de, ¿vos qué estás haciendo aquí? Me dijo, porque era el Instituto Teológico. ¿Vos qué estás haciendo aquí? Me dijo. Y yo le dije, ¿por qué? Le dije. Me dijo, porque sos mujer, me dijo. Y dije, wow, pensé. Yo no tenía que estar aquí por ser mujer. O sea, era un ambiente solo para hombres la teología. Wow, no lo había pensado de esa manera. Pero a partir de ahí, yo no le respondí nada. Pero a partir de ahí, comencé yo a fijarme que yo tenía compañeras. Las compañeras que yo tenía eran todas esposas de líderes espirituales, como pastores, evangelistas, misioneros, etcétera. Pero yo no quería ser la esposa de. Yo tenía un llamado propio, un propósito propio que cumplir. No que yo desprecie eso, pero no era lo que Dios me llamó a ser, la esposa de, ¿verdad? Y entonces yo comencé a pensar, en mi cabecita nomás no le decía a nadie. Decía, ¿por qué no nací varón? Porque así hubiese sido más fácil para mí servirle a Dios. Si era varón iba a ser mejor. Comenzaba a pensar, después de un mes aproximadamente, llegó el día del retiro del Instituto Teológico. Estuvimos en el retiro y durante ese momento, llegó un momento que estábamos cantándole a Dios. Recuerdo bien la música muy alegre, era remolineando, alabaré a Jehová. Y yo estaba remolineando y de repente desaparezco de ahí y aparezco en otro lugar, entré en otra dimensión. Dios me llevó a otra dimensión. Y estando en esa dimensión, como a 5 metros de mí, sentado en su trono, de espaldas a mí, le veo a Dios. Era el Padre, yo sé que es el Padre. Al ver, yo pienso, ahí está el Padre. No era Jesús, Dios Padre. Y él estaba mirando con toda su atención hacia abajo, pero concentradísimo mirando hacia abajo, como si fuera que yo no estaba ahí, como si fuera que yo no estaba, ¿verdad? No existía. Y yo digo, ¿qué es lo que él con tanta atención mira hacia abajo? Y me acerco y miro por sobre su hombro, ¿qué es lo que él está viendo? Miro y veo el planeta Tierra girando en el espacio. Y al mirar el planeta Tierra girando en el espacio, él, como si fuera que yo no estaba ahí, sobre su hombro mirando, yo siento que de su entraña, en lo profundo de su ser, sale una fuerza, un poder. Esa fuerza era amor. De lo más profundo de su ser salió amor. Y se convirtió en sus palabras. Y mirando al planeta Tierra dijo, quiero una hijita. Con todo mi ser anhelo una hijita, una nenita, dijo. Y yo que percibí el amor que él tenía, ese anhelo profundo que él tenía de tener una hijita. Y hasta ahí yo le veo toda la escena y después ya solamente escucho su voz. Y me dice, ¿vos pensás que fue casualidad que hayas nacido mujer?
que 50% de posibilidad de que seas varón y 50% que seas mujer. No, me dijo. Yo te anhelé, yo deseé una hijita antes de crearte. Y te hice a vos, te creé a vos. Y vos sos perfecta para mí. Y yo te acepto, yo te apruebo y te amo incondicionalmente. Y me dijo, ¿vos pensás que esos que vos llamás padres son tus verdaderos padres? Me dijo, no, me dijo, yo soy tu verdadero padre. Y yo te amo. Y pedime siempre lo que querés, que yo siempre te voy a dar. Eso me dijo. Y después de eso, yo vuelvo. Estoy otra vez de vuelta en el lugar del retiro. Y estaba arrasada en lágrimas, estaba. Esa experiencia sobrenatural, después entendí por qué supuestamente él no me veía. Él me llevó a la eternidad en el minuto antes de mi creación para mostrarme cuán anhelada, cuán amada yo fui antes de crearme. Eso hizo un antes y un después. Nunca más en mi vida pensé en la idea de que por qué es lo que no nací varón. Así como papá me decía, o como mi compañero de teología me dijo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Yo soy perfecta. Porque Dios me vio a mí perfecta y me creó a sí mismo como soy, ¿verdad? Una bellura. Sí. Entonces, ese tipo de experiencias pueden marcar nuestra vida. A mí me marcó, sanó mi corazón con respecto a eso. Y como les digo, Dios nos creó perfectos, perfectas. Y tenemos que mirarnos como Él nos mira. Sí, hablando así de estas historias con Dios, ¿verdad? Como nuestra identidad empieza con Dios realmente. Yo siento que también tuve una experiencia, algo así, pero era cuando yo tenía ya 14 años y yo recién empezaba a tener una relación con Dios. Empecé realmente a buscarle más intencionalmente y decir, ok, quiero desarrollar una relación con Dios, siento que le necesito, ¿verdad? Y yo siento que en esa época yo tenía baja autoestima porque me comparaba mucho con las personas. Tanto en mi aspecto, yo sentía que no era suficiente, como también mi carácter, me sentía muy imperfecto, ¿verdad? No sentía que yo era buena persona. Y yo tenía ese sentimiento de que nadie va a poder quererme así como yo soy. Y en un momento, en un día específico, yo le hago esa pregunta a Dios, así solamente en mi cabeza. Le digo, Dios, va a llegar el día en que alguien en serio va a poder amarme tal como soy. Y no por cómo yo me muestro a las personas, ¿verdad? Tanto porque yo ocultaba todo, hasta mi cara con flequillo, mi cuerpo, ropa grande, así no quería que se me vea luego, como también yo fingía ser quien realmente no era porque, o si no, no me van a querer como realmente soy. Cosa que claramente después Dios también trabajó mi carácter, pero desde un lugar de amor y no de rechazo, ¿verdad? Pero yo tenía ese sentimiento de que todos me van a rechazar si realmente me ven como soy. Yo le hago esa pregunta y un día estabas vos, mamá, en la sala y estabas viendo una película bastante conocida, un clásico que es Juego de Gemelas, donde la historia son dos hermanas gemelas que se les separa básicamente de bebés porque los padres se divorcian y estas dos nenas nunca saben que tienen una hermana gemela hasta que se reencuentran en un campamento y descubren. Deciden intercambiar lugares, entonces una puede pasar tiempo con el papá y otra con la mamá. Pero llega un momento en donde la mamá descubre que la que estaba con ella después del campamento no era la hija que creció con ella, ¿verdad? Sí. Bueno, llega un momento donde yo me voy a la sala, vos estabas viendo esa película y dejas la película prendida y te vas a trabajar en tu consultorio. Y yo me quedo viendo, estaba comiendo mandarina, yo me quedo viendo la película, bueno, ya vi 1000 veces, ¿qué más? Ahora voy a ver esta película, ya conozco. Y yo justo llego para la escena en donde la mamá está en la habitación esperando que la hija entre, la que se fue con ella después del campamento, que no era la que ella crió, y la hija ya sabe que la mamá sabe, ¿verdad? La mamá ya le descubrió. Entonces ella entra con vergüenza y la mamá tiene ese momento de, ok, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y la hija le dice, yo quería que me ames por quien realmente soy y no porque yo estaba fingiendo ser la otra. Y ahí la mamá le abraza y le dice, yo te amé toda tu vida. Y en ese momento yo sentí que Dios me hablaba directamente en mi corazón. Yo ya estaba llorando, ¿verdad? Y yo sabía que Él me está hablando. Y yo escuché esa voz en mi cabeza que Él me decía, a pesar de que vos querés fingir con otras personas, yo sé que vos buscas a alguien que te ame realmente como sos. Y yo soy esa persona. Y yo te amé toda tu vida, ¿verdad? Y para mí eso fue transformador, porque para mí fue un momento tan real que incluso en momentos yo estaba luchando con mi autoestima, ¿verdad? Donde yo me sentía todavía rechazada por otras personas, donde sí realmente me rechazaban, que yo me rechazaban realmente por mi personalidad, por esto, aquello, y también preferencias propias de cada persona.
Y yo me olvidé ese momento donde Dios a mí me dijo que Él me amó toda mi vida por tal y como soy, no lo que oculto. Entonces eso me llenaba de alegría y me daba fuerzas para saber que yo era ya aceptada, que yo ya era amada, ¿verdad? Sí. Entonces ahí empecé a construir mi seguridad en mí misma, ¿verdad? Empezar a animarme a hacer cosas, desarrollar mis talentos y levantarme también como líder, ¿verdad? No tener vergüenza, cosas que me costaban mucho antes. Pero todo empezó porque mi padre, Dios, mi creador, me dijo, yo te amo tal y como sos. Te sentiste aceptada incondicionalmente. Realmente, estas experiencias que estamos contando, no es que somos personas especiales, por eso tenemos experiencia con Dios. Cualquier persona que le busque a Dios va a tener este tipo de experiencias. Entonces yo les animo a buscarle a Dios y a estudiar la Biblia. A medida que le conozcamos por medio de su palabra, Él se va revelando de esa manera, en forma natural y sobrenatural también, ¿verdad? Porque este tipo de experiencia de una te sana. Con una experiencia uno sana, que Dios se revele y que Dios nos revele su amor de una. Entonces les animo a que le busquen a Dios y le pidan esa revelación sobrenatural de cuánto Él les ama, ¿verdad? Porque nosotros los seres humanos naturalmente nomás nos medimos con nuestra propia medida, teniendo en cuenta nuestro propio carácter o personalidad, nos medimos las expectativas que tenemos acerca de nosotros mismos, ¿no? Y hay justamente temperamentos que son más autoexigentes consigo mismo, ¿verdad? Uno es justamente el temperamento melancólico, que acá está, melancólico, colérico, palomita, justamente son los temperamentos que más se autoexigen. Entonces, relájense más y créanle más a Dios de lo que Dios dice. Hay otros temperamentos que menos, ¿verdad? Como el sanguíneo, el flemático. Pero si ustedes sienten que se están autoexigiendo demasiado, que eso está afectando su validación personal propia, ¿verdad? Entonces, bajen un cambio, búsquenle a Dios y Dios se va a revelar a ustedes. Exactamente. Porque si no vivimos de lo que nuestros padres nos dijeron, cómo nos trataron, qué esperaban de nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo más cercano a nuestro origen que conocemos. Sí. Y las instituciones educativas también. También. Los compañeros de colegio, en tanto bullying que actualmente hay, como prácticamente está normalizado el bullying en las instituciones educativas. Entonces, eso afecta a los niños que reciben ese maltrato emocional, ¿verdad? Afecta en su autoestima, en su autoaceptación. Y también, hablando también del amor verdadero y que buscamos eso, muchas veces buscamos en la pareja. Y cómo también vemos eso de esa dependencia emocional de le conocemos a alguien, sentimos que es amor verdadero, pero la persona nos empieza a mostrar diferentes comportamientos en nosotros que empieza a afectar nuestra autoestima, empieza a formar también lo que esta persona supuestamente me ama verdaderamente, pero me trata así, me dice esto, entonces esto es lo que yo merezco, o esto es lo mejor que yo puedo encontrar, o esto es exactamente lo que debería ser para mí. Que cómo vemos también esa situación. Yo tengo que estar conocerme tanto y conocerle a Dios y quién soy yo para Dios, de tal manera que yo me ponga todos mis objetivos, lleve mi vida de tal manera que no importa cuán rechazado, inclusive realmente, no es que yo me sienta rechazado, que cuánto me rechacen, yo tengo que permanecer firme porque yo sé quién soy. Entonces firmemente, así como Jesús, ¿verdad? Jesús fue rechazado, traicionado, abandonado. O sea, todo lo peor que le pueda pasar a un ser humano, especialmente el tema de la traición de un amigo o el abandono de un amigo cuando más necesitaba. Él permaneció firme en su objetivo, sabiendo lo que hacía, sabiendo quién era y sabiendo lo que hacía. Entonces, tenemos que seguir ese camino, ¿verdad? De conocernos a nosotros mismos, de amarnos a nosotros mismos como Jesús, como Él. Y hay una frase que dice que uno acepta lo que piensa que merece. En psicología es eso real. Una persona, por ejemplo, en una relación de amistad o amorosa, ¿verdad? Realmente acepta lo que piensa que merece. Así mismo es. Si yo creo que merezco ser maltratada, voy a aceptar eso como algo normal. Si yo creo que merezco ser bien tratada, entonces eso es lo que esa va a ser mi expectativa. Por eso es que es muy importante tener expectativas sanas que nazcan justamente de una buena autoestima, ¿verdad? Valorarme yo
no dejar que, como dicen, no dejar que nadie me juegue. Y lo otro es que todos tenemos de alguna medida nuestra autoestima que arreglar, porque vivimos en un mundo caído donde somos lastimados. Somos como esos globos viviendo en un mundo lleno de alfileres. Entonces, en cualquier momento alguien nos va a lastimar, sin querer o queriendo, ¿verdad? Pero nos va a lastimar. Entonces necesitamos siempre reajustar y entrar en mantenimiento de nuestra autoestima. Eso constantemente a lo largo de toda la vida. No es que se construye una vez y ya está. Tengo que seguir construyendo, arreglando, restaurando, revisando, ¿verdad? Y por sobre todo de la mano de Dios. Buscarle a Dios y conocerle a Dios de cerca es fundamental para que yo pueda amarme a mí misma también. Si el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el que creó el universo, el que sostiene el universo, me ama, entonces, ¿qué importa? ¿Qué importa lo que pase? Así que las personas con mejor autoestima son las que menos ofenden, ¿verdad? Sí. Las que más en paz. Y creo que nunca todo es automático, sino que es cada uno como que encontrar una posición de paz con diferentes aspectos de nosotros mismos, ¿verdad? Yo creo que una persona puede tener mucha paz ya con, hasta acá estas son mis habilidades, ¿verdad? O hasta acá es mis habilidades sociales, esta es matemáticas, cosas así, ¿verdad? Ok, tipo, me conozco, ¿verdad? Pero capaz todavía tiene un problema con su aspecto, ¿verdad? Porque capaz hicieron bullying, no se comparaba mucho, etcétera. Pero también como que hacer esos pases consigo mismo, que así es mi aspecto y me voy a aceptar. Exactamente. Son diferentes procesos que tenemos que ir aceptando en nosotros mismos, ¿verdad? Sí, y hay una presión social con respecto al aspecto, una presión social de verse de determinada manera. Si sos varón o si sos mujer, tenés que verte de determinada manera. O tenés que ser delgado, o tenés que ser atlética, ¿verdad? Si no, estás mal. Entonces, y ahí es cuando nos miramos y nos comparamos. Y ahí es cuando tengo que saber que yo no tengo que entrar en un estereotipo, ¿no? Yo no tengo que ser de determinada manera. Yo no tengo que, muchas veces, inclusive en el peso, ¿verdad? Según mi peso, yo tengo que tener 53 kilos. En mi caso, 53 o 54 kilos. Si yo estoy de 53, 54 kilos, yo llegué a tener ese peso cuando hice el tratamiento con una nutricionista. Yo era un palo flaca, no era yo. Entonces, yo tengo que encontrar cuál es lo ideal para mí, en mi aspecto. Yo no tengo que ser igual, yo no tengo que entrar en una vorágine de ser como todo el mundo espera que yo sea, que tenga el peso que todo el mundo espera que yo tenga. Yo tengo que encontrarme a mí misma y mi punto exacto, y no dejarme llevar por los estereotipos, en ningún sentido de estereotipo de belleza, o de, inclusive, lo dicen en el nombre de la salud, inclusive, ¿verdad? Entonces yo tengo que encontrar mi punto, yo tengo que conocerme, saber qué puedo hacer por mí, qué no puedo hacer. No todo lo que el mundo dice que hace o que le sale bien a mí. Yo tengo que encontrarme a mí misma. Para eso tengo que conocerme a mí misma. Exactamente. Y creo que también muchas veces lo que yo veo en los jóvenes es que también existe esa exigencia de, hey, vos tenés que tener pareja, ¿verdad? Como que capaz una persona que no es el momento ideal para la persona o no quiere, ahora mismo está pasando por otros procesos, pero ay, ¿cuándo es lo que vas a tener novio? Ay, ¿cuándo es lo que vas a tener novia? ¿Verdad? Y siente como que la gente va a pensar que yo no soy suficiente si yo no consigo a alguien que me quiera. Eso, no es ni siquiera que la persona siente dependencia de alguien que le quiera, sino que los demás van a pensar que hay algo malo en mí si yo no tengo pareja. Una presión social. Una presión social y también no caer también en esas exigencias de la sociedad, porque al final terminamos aceptando cosas que menos de lo que merecemos. Exacto, sí. Y no solamente se da eso en el tema de noviazgo o casamiento, también se da en el tema de tener hijos. Hay una presión social, pues, para una pareja recién casada, ¿cuándo van a tener hijos? ¿Cuándo van a tener hijos? Entonces, mucha presión, y tienen hijos porque hay presión social, porque inclusive mamá, papá, los vecinos, amigos, la sociedad herede a las redes sociales dice que tenés que tener hijos, rápido. Después ya nació ya el bebé, y dice, ahora la parejita. ¿Verdad? Ahora la parejita, otra presión. O sea que si vamos a dejarnos llevar por la presión social, vamos a casarnos con cualquiera porque rápido tenemos que casarnos, ¿verdad? Vamos a tener hijos, los 2, 3, y después otra vez, ¿por qué tenés tantos hijos? Si tenés más de 2, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tantos? ¡Ay, juez! Tenés 5 hijos. Otra vez una desaprobación social. Entonces, nosotros tenemos que armar el proyecto de nuestra vida. No dejar que la sociedad, por presión,
nos gobierne. Entonces, cuando alguien nos quiere presionar, decirle, pararle, frenarle. No dejar que siempre la tía Chichita nos diga, ¿cuándo es lo que mi hija te vas a casar? Ya tenés 22 años y no tenés novio, 25 años. No dejar que nos diga, frenarle, pararle. Tía Chichita, con todo respeto, ese es un tema mío, eso yo tengo que decidir, ya no me vuelvo a decir eso. Entonces, pararle a la gente. Porque hay gente que, como se dice, se envicia en querer decirnos ese tipo de cosas, ¿verdad? Y después ya nos sentimos mal con nosotros mismos porque queremos llenar las expectativas, consciente e inconscientemente, las expectativas que otros tienen. Nos casamos con el primer Juan de los Palotes que pasa frente a nuestra casa. Y así mismo también podemos ser nosotros mismos los que caemos en la trampa de exigirnos, especialmente hoy en día con las redes sociales. Podemos ver, mira, tal ya es un millonario a tal edad, ya tiene su propia empresa, aquel ya se está casando, aquel mira qué flaco que está, tal cosa, yo debería hacer todo esto, y te sentís como que estás quedándote atrás, ¿verdad? Uh-huh. Te estás atrasando, ¿verdad? Y realmente cada uno tiene su proceso, o cada uno también tiene diferentes trayectos en la vida, exacto, diferentes sueños, y tampoco podemos asumir que la persona está bien o está haciendo realmente lo que quiere. O sea, no podemos decir que sí, no podemos decir que no sabemos. Exacto. Incluso amigos, ¿verdad? Acá la doctora, la psicóloga puede decirnos, ¿verdad?, que recién en el consultorio podemos realmente conocer a la persona, lo que aparenta no es siempre lo real. Exacto. ¿Verdad? Así entonces, mismo. No caer en la trampa de yo estoy feliz en mi vida y de repente veo las redes sociales y veo que todas mis amigas están en pareja. Veo que todos mis amigos están teniendo éxito, ¿verdad? O se graduaron. Entonces yo ya me siento mal conmigo mismo, ya me baja la autoestima. Sí. Y o empiezo a hacer cosas que no encajan con realmente el plan que yo tenía o con quien ya realmente soy, para poder encajar con las exigencias de la sociedad. Exacto. Sí, así mismo. Entonces muchos se sienten menos, por ejemplo, porque no tuvieron la oportunidad de tener un título universitario. Y como que el valor social está en tener un título universitario. Y eso de eso no depende de nuestro valor como persona, en absoluto, ¿verdad? Para nada. Ni por casarnos, ni por tener un título universitario, ni por tener el trabajo en tal parte, o por los logros económicos que tengamos, no depende. Justamente hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios mira el corazón y no las apariencias, ¿verdad? Dios mira lo que está en nuestro corazón. Él mide lo que está en nuestro corazón. Él el día que estemos frente a Él, nos va a decir, te felicito porque tuviste 2 títulos universitarios, ¿verdad? Te felicito porque lograste ganar $5 millones en tu negocio. No, Él va a mirar el corazón y con respecto a eso nos va a juzgar si nos amamos o no, le amamos o no al prójimo, le amamos o no a Él, desarrollamos el proyecto de vida que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Eso es lo que va a medir, y no nuestros logros humanos que sacamos de un mundo que está caído y que no entiende muchas cosas, que no le trata bien al ser humano, una cultura que no le trata bien al ser humano individualmente. Sí, exactamente. Y quiero volver un poco al tema para que podamos explicar mejor cuál es la diferencia entre tener autoestima y ser soberbio o orgulloso. Generalmente me dicen, pero tener muy alta autoestima es soberbia, me dicen, ¿verdad? Me suelen afirmar eso, tener alta autoestima es soberbia. No, es exactamente lo contrario. Tener una alta autoestima es saber el lugar que ocupamos delante de Dios y el saber el lugar que nuestro prójimo ocupa también delante de Dios, ¿verdad? Entonces, cuanto más alta autoestima tengo, mejor yo voy a ser mejor persona. Voy a ser más humilde, así como Jesús. Voy a poder servirle al prójimo sin sentirme humillado en ese servicio. Ahora, hay una verdad en psicología. La verdad es que el complejo de superioridad, o sea, la soberbia, es lo mismo que el complejo de inferioridad. O sea, solamente una persona soberbia, una persona que se cree superior a los demás, es una persona con baja autoestima. La persona con alta autoestima, cuanto más alta autoestima es más humilde y más servicial, porque no necesita, pues no está buscando para aprobación de los demás, ni se está comparando con otras personas. Entonces, recuerden esta frase. Entonces, el complejo de inferioridad es igual al complejo de superioridad. Cuanto más alta autoestima tengo, yo voy a ser más servicial, voy a tener más empatía, y voy a poder amarle más al prójimo. Si tengo una baja autoestima, yo siempre voy a tratar de que la gente me valide, de hacer cosas para yo autovalidarme. Y ahí yo voy a perder mi esencia en eso. Y me estresa, me siento mal porque me comparo con otros. Y ahí es cuando viene la soberbia.
Sí, este tema es lo que me interesa mucho porque siento que es algo con lo que yo personalmente lidié, ¿verdad? Así, sin ocultarles nada, sinceramente, y siento que cada persona tiene que estar constantemente evaluándose, ¿verdad? Sí, Y que esa falta de autoestima que yo tenía, de repente cuando empecé a ver que yo tenía éxito en diferentes cosas o que me dan al lado, era como que, ahora sí, soy mejor que otros, ¿verdad? Pero era como cuando le veía a Jesús, nuestro ejemplo, yo veía una humildad superior donde él no tenía la necesidad de compararse con los demás. Él sabía quién él era. Entonces, ¿qué hacía? Él le servía a los demás, le trataba a los demás, le levantaba a los demás, le halagaba la fe a los demás y estaba levantando la autoestima de los demás. No necesitaba que la halaguen más a él. Él ya estaba lleno exacto. de su padre, ¿verdad? Entonces, hay una historia muy, muy representativa de este tema en la Biblia, justamente, que es cuando Israel eligió que Dios no le gobierne, sino que ellos querían tener reyes como otras naciones. Dios le habla al profeta, Sí, al profeta Samuel. Samuel, y le dice, ok, ya elegí a alguien, vas a ir a buscarle, es Saúl, ¿verdad? Se va, le encuentra a Saúl, y Saúl era súper joven, y Saúl tenía baja autoestima. Cuando se entera que él tenía que ser rey, él se va y se oculta. Le dio vergüenza, se asustó, se dijo, no, yo no soy capaz, porque yo no, ¿verdad? Y todos habrán dicho, qué humilde Saúl, ¿verdad? Cuando lees luego, ¿verdad? El libro de Primera Samuel, decís, wow, qué humilde Saúl, ¿verdad? Y después él crece y empieza a ganar batallas, la gente le empieza a admirar, todo es, wow, el rey Saúl. Pero después dice que Saúl empezó a buscar más la aprobación de las personas que de Dios, cosa que siempre estaba en su corazón. Y Dios en un momento le manda y le dice que él haga una tarea que era destruirle totalmente a su país enemigo, a todos, especialmente al rey, ¿verdad? Y él no cumple eso. Él agarra a los animales de ese país y dice, vamos para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente se iba a enojar con Saúl si le mataba y a todos los animales de ese país y no dejaban nada para ellos. Bueno, por lo menos no vamos a ganar, nos hicieron sufrir tanto, algo para nosotros, ¿verdad? Como botín. Entonces ellos estaban festejando, estaban felices y aparece Samuel de vuelta y le dice, hey, ¿qué pasó? ¿Vos hiciste lo que Dios te mandó? Y él dice, sí, le matamos con todo, pero los animales para nosotros. Y Samuel le dice, no, Dios no te dijo que hagas eso. Y el rey, le mataste al rey. Y no, pero vamos a sacrificar los animales como para Dios, ¿verdad? Para Dios, te prometo, ¿verdad? Y Samuel le dice, no, Dios ya te rechazó como rey y eligió a alguien mejor que vos. Entonces, él mismo se va y termina el trabajo que Saúl tenía que hacer, que era matarle a este rey que tanto le hizo sufrir a la nación de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Saúl? Buscó la aprobación de las personas y por lo tanto Dios le rechazó como rey y perdió todo lo que él había ya formado, creado, ¿verdad? Por medio de lo que Dios le había dado, esa fuerza, esa sabiduría, ese ejército, ¿verdad? Entonces Dios le levantó a David, que David sí buscaba agradarle a Dios. Y de él se dijo que Dios busca el corazón y no las apariencias, ¿verdad? Exacto. Entonces David buscaba agradarle a Dios y no a las personas. Sí, sí. Y otra característica de Saúl era la envidia y los celos que él tenía de David. Que cuando supo que David era el próximo rey, entonces él quiso matarle. En vez de aceptar la voluntad de Dios y decir, sí, yo tengo mi tiempo, cuando termine mi tiempo, otro rey por supuesto tiene que venir. No, él quiso matarle al rey David. Esa es una característica de una persona con baja autoestima. Sacarle el medio al rival, le ve como un rival al prójimo, no con alguien con quien pueda colaborar. Entonces, por 7 años le persiguió para matarle. 7. El rey, cuando eso David no era rey todavía, huyó de Saúl por 7 años. Esa es una persona, Saúl es el prototipo de una persona con baja autoestima. La soberbia era la marca de su vida. Era soberbio, muy soberbio. Soberbio con su hijo, con Absalón, no era Absalón, ¿cómo se llama su hijo? ¿No te acuerdas? Yo no acuerdo también el hijo, que era amigo de David. Jonatán, ahí está. Él se enojaba por él, con su hijo, por ser amigo de David, ¿verdad? Entonces era una persona que amargada, no se quería a sí mismo, tenía miedo de perder lo que tenía, no se sentía, él no tenía una mala autoestima, no sabía el lugar que ocupaba dentro del reino, porque él alguna vez tenía que tenerlo un sucesor. Entonces le perseguía al otro. Y justamente cómo se evidencia es los celos que tenían. Cuando David aparece en escena y le mata a Goliat, al gigante Goliat, la gente comenzó a cantar.
el pueblo empezó a cantar y decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Esa canción desató los celos, la envidia y el deseo de destruirle al que él llamaba su rival, a David. Y ahí empezó la persecución, porque ya no tenía la aprobación de la gente. Saúl. Y vemos que Saúl desde el inicio parecía humilde, pero realmente era una baja autoestima. Sí. Y eso nunca él sanó y llevó a la soberbia y al final a destruir el plan de Dios para su vida y también Sí. querer destruir el plan de Dios para la vida del siguiente rey. Sí, querer destruir eso. Y vivió con tanta amargura. Sí, Todo el resto de su vida el rey Saúl se caracterizó por la amargura. Inclusive hasta dice que un espíritu maligno le atacaba, porque él mismo estiraba eso, ¿verdad? Atraía eso. Entonces, el tener una buena autoestima es realmente un asunto entre Dios y nosotros. Conocerle a Dios, conocer mi propósito, conocer de dónde yo vengo, que salí de Dios y va a llegar el momento que voy a volver a Dios. Saber todos los recursos que Él pone a mi disposición, que son todos los recursos del cielo, para que yo pueda cumplir mi propósito de vida. Eso me hace a mí una persona con buena autoestima. sí. Y como vemos, la aprobación para las personas es una sed insaciable. Vamos a recibir un halago, una aprobación, y nunca va a saciarnos. Y así mismo Jesús dijo, cuando habló del agua natural, dijo, quien bebe de esta agua va a volver a tener sed. Pero quien bebe de esta agua, la agua viva, ¿verdad? Que hablaba de Él, de su Espíritu Santo, dice, nunca más volverá a tener sed. Y así mismo, si es que recibimos nuestra autoestima y nuestra identidad de Dios. Sí. Yo tengo que creer lo que Dios dice de mí, no lo que la sociedad pueda decir de mí, o ni siquiera lo que cualquier otra persona diga de mí. Ni siquiera yo, si me estoy autoacusando, digo de mí misma. Yo tengo que creer lo que dice. Y justamente estaba leyendo en el libro de Isaías, capítulo 43, y dice, eres de gran estima. Dios le habla a su pueblo, nos habla a nosotros, dice, eres de gran estima, eres honorable, y yo te amo. Daré hombres por ti y naciones por tu vida. Así dice. O sea, yo soy capaz de dar lo que sea por vos, eso dice Dios. Y en el más grande don que nos dio, justamente nos amó tanto que nos dio a su Hijo unigénito para que muera en nuestro lugar, nos suplante, y nosotros lo que teníamos que estar en esa cruz muriendo, porque eso es lo que merecíamos. Sin embargo, Él murió en nuestro lugar porque tanto nos ama y tanto nos valora, que el costo de nuestra vida es la vida del Hijo de Dios. Ay, eso ya tiene que levantar mi autoestima full y buscar justamente conocer más de Dios y centrarme en Él, poner los ojos en Él y no en mis defectos, no en mis fracasos, no en ese proyecto que no salió, no en el dinero que no tengo, lo que yo quiero, no, sino en lo que Él dice de mí. ¿Algo que quieras agregar, Palomita, para despedirnos? Nada más eso. Y les deseamos un resto de buen fin de semana. Feliz fin de semana, que disfruten y búsquenle a Dios y que Dios les hable.